Y nosotros recordamos entonces el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahora, yo quiero que se queden con dos preguntas, y los que toman nota la pueden anotar para que después en su casa reflexionen acerca de esto. Y la primera pregunta, y no sé si Camila las puede enviar al grupo, es ¿qué significa para nosotros el sacrificio de Jesús? Esa es la primera pregunta que yo quiero que ustedes se lleven en su mente y que reflexionen. No es para que me la respondan, sino para que reflexionen en su casa, y si alguien quiere responder, lo puede hacer mañana o cuando quiera. Y la segunda pregunta es, ¿vivimos como dignos de ese momento de amor en la cruz? Es decir, nosotros tenemos una vida digna de ese momento en la cruz, de la muerte de Jesús. Son dos preguntas. ¿Qué significa para nosotros el sacrificio? Y si vivimos como es digno de ese momento de amor en la cruz. Ahora, yo quiero que entendamos un poco más el problema del pecado, porque hoy por hoy se predica poco acerca de eso. De hecho, ustedes buscan en YouTube o en cualquier plataforma que ustedes quieran prédicas acerca del pecado y le van a salir muchas prédicas, pero de 1600, 1700, 1800. Hoy por hoy, pocos pastores, y hablo de los reconocidos, porque conocemos todos pastores que predican acerca de esto, pero pastores reconocidos, pocos hablan del pecado. ¿Y por qué? Porque el mensaje del pecado, el mensaje de la cruz o de la gracia es impopular. La gente no le gusta escuchar que es una mala persona. Eso no le gusta a la gente. Entonces, para que entendamos un poco más cómo Dios ve el pecado, porque eso es importante, cómo Dios mira el pecado y cómo nosotros nos vemos delante de Él, tenemos que entender que la Biblia dice que Dios está irado todos los días con el pecador. Dios tiene un gran problema con el pecado, y es que su justicia y su santidad no le permiten hacer relación con el pecador. Es decir, Dios, dentro de su inmensa justicia, perfecta justicia y perfecta santidad, Él no puede tener una relación con alguien que vive en pecado. Y entonces ahora vienen en Semana Santa todas estas películas y series como historias o documentales acerca de la Semana Santa, y todas ellas enfocan, o la mayoría de ellas, porque no las he visto todas, pero la mayoría de ellas enfocan toda la atención hacia el sufrimiento físico de Jesús. Es decir, ustedes ven La Pasión de Cristo, que por demás es muy buena película según la crítica, y está enfocado en resaltar el sacrificio o el dolor físico de Jesús. Pero resulta que ese no fue el mayor sacrificio de Jesús. No fueron los clavos, no fueron los azotes, no fueron que hablaran mal de Él, ni tampoco que le quitaran su ropa delante de todo el mundo, ni tampoco la corona de espinas, ni morir en la cruz. Su sacrificio más grande fue que Dios en ese momento tuvo que romper su comunión eterna con Él, porque Él recibió el pecado de nosotros. Y por ahí, cuando Jesús está en el Getsemaní, en la noche, le dice al Señor que si es posible pasar esta copa, que si es posible pasar ese momento, pero que se haga su voluntad y no la de Él. Él se está refiriendo a ese momento cuando Él sabía, porque es Dios, que el pecado en Él iba a interrumpir ese sacrificio, esa comunión, esa coexistencia perfecta que habían tenido ellos. Y en Mateo 27:45, se los voy a leer, no lo busquen, el Señor Jesús expresa, Elí, Elí, lama sabactani. El dolor más grande que experimentó Jesús fue el pecado sobre Él, fue la separación de Dios, y adivinen por quién, por culpa de nosotros. En eso se resume gran parte de la historia. El pecado de Dani, de Martín, de Marco, de Cami, de Rodri, de todos los demás, de todos nosotros, separó una existencia perfecta desde la eternidad, por amor, por esa pequeña palabra. Y entonces, si nosotros logramos esta comprensión del pecado, nosotros vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a entender por qué es necesario el sacrificio. Por cierto, la enseñanza de hoy sale en el almanaque de nosotros, en el calendario de los jóvenes, como vivir por el sacrificio. Pero para vivir por el sacrificio debemos primero vivir. ¿Y cuál es la definición de vida que está en la Escritura? No es como nos enseñan en el colegio: nacer, crecer, reproducirse y morir. La vida, en términos escriturales, se refiere a que despertemos de la muerte pecaminosa que tenemos en nosotros y tengamos acceso al lado de Dios. Eso es la vida eterna. Por eso Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 3.
¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para ir al cielo? Bueno, que nazcas de nuevo, Nicodemo. Nacer de nuevo, dijo Nicodemo. Y Pablo después, y ahí si busquen el pasaje, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Rodri me hizo trampa, lo vio antes. Recuerden que esto lo hacemos siempre tipo conversatorio, así que si hay dudas o si es una palabra muy difícil, me detienen y la aclaramos. O si hay una idea que quizás no quedó clara, no me expresé bien, la podemos repetir. Segunda a los Corintios 5:17, un texto muy conocido, que creo que es de discipulado. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y miren, a mí cuando estoy hablando con ustedes o hablando los domingos, no me gusta usar muchos términos complicados, porque a mí se me complican y a ustedes también. Entonces yo prefiero ser más claro. Pero hay un concepto que es la regeneración. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando somos salvados por Cristo, somos hechos de nuevo. Es decir, para que me entiendan, cuando nosotros nacimos, como dicen aquí en Chile, de la guata de nuestra mamá, nosotros estamos descalificados para ir al cielo. Porque el ser natural no puede ir al cielo. Ya vamos a ver por qué, más adelante lo voy a explicar. El hombre nace y las mujeres nacen descalificados de nacer del cielo. Y es necesario ser hechos de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Un poquito para atrás en la Biblia. Y esto, para mí, toda la escritura es inspirada por Dios, pero en estos textos donde nos habla de la salvación, las epístolas paulinas son muy claras en cuanto a nosotros que no somos judíos, porque recuerden que Pablo fue su intención aclararle a los no judíos de qué se trataba la salvación. Ellos tenían una concepción que ellos mismos habían creado, ellos se habían inventado una manera y Pablo los corrige. Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? De la muerte de su Hijo. ¿Cuál es la única manera de reconciliarnos con Dios? A través de la muerte de Cristo. Ahora, nosotros para ser reconciliados tuvimos que estar separados primero. Porque nada es reconciliable si está reconciliado ya. Entonces estábamos separados y por medio de la muerte de Cristo fuimos reconciliados. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, dice Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué estábamos separados de Dios? Bueno, en el versículo 12 lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? ¿Quién fue el hombre que trajo el pecado a la humanidad? Muy bien, Adán. Adán, en representación de la humanidad, cayó en el Edén y a partir de ahí todos los hombres hemos sido pecadores. Bueno, o sea, recuerden, cuando hablo de hombre, hablo de genéricamente hombre y mujer, ¿no? Y como ese hombre trajo el pecado a la humanidad, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y por el pecado, la muerte. Como el pecado pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren, hay una contienda histórica y se preguntan ¿a qué edad empiezan a pecar los niños, etcétera, etcétera? El problema del pecado no es cuando hacemos cosas malas. O sea, nosotros no pecamos cuando empezamos a hacer cosas malas. Nosotros empezamos a hacer cosas malas porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Y la idea, cuando creemos en Cristo, es revertir eso. Rodri, no sé si vas un poquito a la ventana, porque le está dando el sol a la cara. Sí, yo estaba a punto de hacer eso. Y debemos nosotros entonces revertir esto. ¿No? Nosotros hacemos cosas malas porque somos pecadores. Mientras tanto, vayan buscando Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Gracias, Rodri. Gracias, pastor. Entonces, mientras ustedes lo buscan, como yo les decía, Efesios 2, 1. Como yo les decía, es necesario revertir esto. No hacemos pecado
no nos volvemos malos por hacer pecado. Hacemos pecado porque somos malos. Nuestra naturaleza es mala. Somos pecadores porque somos humanos. Y bueno, hay un montón de teorías por qué Cristo fue perfecto, pero ese no es el tema de hoy. Efesios 2, capítulo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la condición del hombre antes de darnos vida? Muerto en delitos y pecados. Aquí está el doctor. No estaba medio muerto, no estaba enfermo de muerte, estaban muertos en delitos y pecados. También en la Escritura dice que hemos sido esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo. La misma palabra, esclavos de Cristo. Hubo una esclavitud por otra. En los cuales anduviste en otro tiempo, sigue diciendo el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren lo que dice: vivimos en otro tiempo todos nosotros. Nosotros estábamos bajo esa influencia. Seguimos estando, bueno, la carne, mientras vivamos en este cuerpo carnal, físico, vamos a tener tendencia a seguir haciendo lo que por naturaleza aprendimos. No se agarren ustedes, imagínense un futbolista retirado ya mayor, no sé, bueno, Beckenbauer murió, pero supongamos Beckenbauer. Ustedes le tiran una pelota y él sabe qué hacer. Quizás no va a responder con la misma velocidad de cuando tenía 20 o 21, pero él va a saber qué hacer. Esperen que Cristiano tenga, no sé, 60 años, le pasan un balón y va a saber qué hacer con él. Quizás no tan rápido como ahora, pero va a saber, porque su cuerpo tiene esa crianza, esa disciplina. Pero Dios, que es rico en misericordia, y ahí está el motivo de la salvación, fue Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Esto a mí me llama mucho la atención, porque ahí hay otro debate, que ya yo hace mucho tiempo me salí de él, y es, ¿cuáles son los pasos para la salvación? ¿Qué pasa primero? ¿Creemos primero? ¿El Espíritu Santo mora primero? ¿Declaramos primero? ¿Entendemos primero? Miren, cual sea la situación, a menos que en esta mesa haya alguien de más de 2000 años, Cristo actuó primero. Sí, Él fue a la cruz hace ya más de 2000 años, o bueno, por ahí. Si alguien tiene más de 2000 años, Él actuó primero. Si alguien no tiene más, 2000 años, Él actuó primero. Nadie que esté ahorita vivo puede decir que dio el primer paso hacia la salvación, porque el primer paso hacia la salvación de nosotros lo dio Cristo en la cruz. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Estoy leyendo el versículo 6, con Cristo Jesús. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero miren cómo en el versículo 6 Pablo habla en presente. Y juntamente con Él nos resucitó. Bueno, eso es pasado. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, aquí ninguno ha sido resucitado físicamente, pero indudablemente espiritualmente hemos sido resucitados, porque estábamos muertos, ahora estamos vivos. ¿Y quién está sentado ahora mismo al lado de Dios? Nadie, pero en su momento lo estaremos. Ahora, ¿por qué Dios habla a través del Espíritu Santo y a través de Pablo? ¿Por qué habla en presente, en futuro, en pasado? Recuerden que Dios es atemporal. Por eso nosotros creemos que la salvación no la podemos perder. Para Dios ya terminó nuestra carrera. Hoy escuchaba a un predicador en la mañana, escuchaba una reflexión de Sujel Michelén, y él decía: nosotros no sabemos cuándo es la última vez que nos vamos a acostar en nuestra cama. Nosotros no sabemos si esta noche vamos a dormir en nuestra cama o no vamos a llegar a la casa. Pero Dios lo sabe. Dios determinó ya cuál es nuestro último día, nuestro último momento, de qué manera va a ser. Para Dios no hay imprevisto, y eso es una buena noticia para nosotros. Dios no improvisa. Entonces la reconciliación con Dios, que es dada por Él mismo a través del sacrificio de Cristo, nos bendice a nosotros de diferentes formas. Y la primera forma es que podemos ir al cielo. Eso es lo más básico. Que Cristo muriera en la cruz, ese sacrificio hizo posible que nosotros fuéramos al cielo, porque no había otra manera de hacerlo, por nuestra naturaleza pecadora. Y la segunda cosa que podemos hacer es hacer cosas que le agradan a Dios.
Yo hablaba con Marco el otro día y hablamos de la diabetes, ¿no? O sea, hicimos una ilustración con la diabetes. Lo que no saben, la diabetes, aquí mi amigo el doc, la diabetes es, el páncreas es un órgano que produce insulina y eso controla que el azúcar no se vuelva loca. Voy a ser muy básico en eso. Y cuando las personas son diabéticas o el páncreas no produce insulina, es así, ¿no, Rodri? O la produce de mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando nos hemos sido rescatados por Cristo? Las buenas obras o no las producimos o las producimos de mala calidad. Así vivimos. Y el hecho de que Cristo nos haya rescatado nos da la posibilidad de hacer buenas obras. Isaías dice que todas nuestras justicias son para Dios como trapos de inmundicia. Para Él no tienen ningún valor. Entonces, el primer paso para vivir por el sacrificio nos lo damos nosotros. Como lo dije, lo dio Cristo al morir en la cruz por nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a ese llamado? Ahora, lo primero debe ser una respuesta intelectual, una respuesta de la mente. Antes de yo empezar a vivir como creyente, debo pensar como creyente. Yo debo entender lo que la Biblia me está diciendo o creerlo para poder empezar a vivir como creyente. Y ese es el segundo paso. Entendamos el sacrificio para vivir por el sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. También un texto muy conocido. Romanos capítulo 12. Ese sí estoy seguro que va en el discipulado de memoria. Sí, ese sí va. Seguro. No me pregunten en cuál lección, pero va. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, lo primero que voy a definir es culto racional, porque eso es una frase que poco usamos. Culto, ¿a qué venimos mañana a la iglesia? Al culto. Ahora, ¿qué es un culto? Bueno, toda ofrenda, toda ceremonia, todo acto que nosotros damos como reverencia a Dios. Ese es el culto. Ahora, ¿por qué dice que es racional? Bueno, porque al entender el mensaje de la salvación, desde el punto de vista lógico, la única manera de responder es esa. Ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo el semáforo, ustedes van manejando, imagínense que van manejando por una calle y les prende la luz roja. ¿Qué significa eso? Hay que detenerse. Esa es la respuesta racional a la luz roja. Si usted va a cruzar, si los que manejan o saben cómo se usa, si usted va a cruzar, debe prender una luz intermitente, derecha o izquierda. Si va a cruzar a la derecha, ¿hacia dónde tiene que prender la luz? Y si va a cruzar a la izquierda. Esa es nuestra respuesta lógica, nuestra respuesta racional. La respuesta lógica y racional al sacrificio de Cristo es que nosotros vivamos conforme a eso o pensemos conforme a eso. Y nos dice el apóstol Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo va renovando nuestra mente. Va haciendo que nuestra mente sea capaz de comprender lo que la Escritura enseña. Dice que lo que está aquí es locura para los que no creen, dice la Biblia. Usted le explica a alguien, por ejemplo, a alguien no creyente, le dice, no, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Creer en Jesús. No, pero es que tengo que hacer algo más. Eso está muy fácil. No hay nada más. Eso le va a sonar a locura, porque no puede discernir las cosas espirituales, dice la Biblia. Pero para nosotros son buenas noticias. La idea del autor, entre otras cosas que transmiten este pasaje, es que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros va cambiando nuestra manera de ver las cosas, de ver todo. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo claro. ¿Quién es el más pequeño aquí? Sí. Les voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, mantener relaciones prematrimoniales hoy en día es común. De hecho, cuando dos personas pololean, como dicen acá en Chile, se van a vivir juntos y no pasa nada. O sea, eso es costumbre, es habitual. No es lo correcto, pero es habitual. Ahora, ¿quién debe o en qué me debo basar para tomar la decisión? ¿En lo que dice la sociedad o en lo que dice la Biblia? Alguien que no cree le va a decir, bueno, pero es que la Biblia la escribieron hace muchos años y en aquellos tiempos se estilaba. No, eso sigue vigente. O sea,
relaciones sexuales prematrimoniales, la Biblia las prohíbe. Podemos estudiar los pasajes, pero es así. Por muy común que se haga, incluso si en algún momento se anula el matrimonio, digamos el matrimonio civil, si en algún momento se anula y no hay más matrimonio civil, no sé, los pastores tendremos que casarlos aquí en la iglesia, ¿no? Algo tendremos que hacer. Pero Dios ha establecido el orden de las cosas. O algo más fácil, miren, copiar en un examen. Dios no aprueba eso. Pero para la sociedad es una oportunidad. Ahora, si yo tengo una pregunta muy difícil que define mi beca o mi carrera o pasar de año o no pasar de año, y yo veo que Rodri va bien en su examen, y entre estoy tratando de mirar o no, cuando mi mente es renovada por Cristo, probablemente yo quiera mirar, probablemente yo en mi corazón quiera solventar mi problema por el camino fácil. Pero la mente renovada me va a hacer entender que eso no es correcto. Y más adelante veremos cómo Pablo dice que debemos resistirnos a eso. Ahora, ¿cómo renovamos nuestra mente en la práctica? Lo primero es confiando en la obra del Espíritu Santo. Ese es el primer paso. Nosotros debemos confiar que hemos sido salvados. Nosotros debemos confiar que Él nos va a renovar, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Que todo lo que hagamos para agradar a Dios no va a quedar sin recompensa. Debemos confiar en lo que la Biblia dice. El pasaje que hicimos la imagen con la hija. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado la prueba recibirá la corona de justicia. Muchachos, miren, yo a veces he estado, no sé, con la tablet o con el celular, a punto de enviar un mensaje que no debo enviar. O he estado a punto de reaccionar de la manera que no debo reaccionar. Y ustedes cambien eso por la situación que ustedes quieran, no sé, un link al que no deban acceder, o cualquier cosa que ustedes no deban hacer. A punto de hacerlo, en la mente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado la prueba recibirá la corona de justicia. Bienaventurado el varón. Cuando nuestra mente ha sido renovada, nosotros pensamos de diferente manera. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones nos van a querer arrastrar hacia donde no es. Confiando en la obra del Espíritu Santo. Paso número 2, leyendo la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Leyendo la Biblia. Es imposible que nuestra mente sea renovada sin leer la Escritura. Porque la fe viene por el oír su palabra. No hay otro camino. Esto es como el deportista. Ejercicio, dieta, entrenamiento. Ejercicio, dieta, no hay más nada que hacer. A veces me han dicho, Ángel, pero decía otra cosa, siempre concluí leyendo la Biblia, orando. Pero si no hay más. Hace tiempo me regalaron una Biblia de estudio y decía, secretos para memorizar la Biblia. Lea muchas veces el mismo versículo. Y yo, no, hombre, qué secreto. Y yo llamé a tu padre como un chiste, le dije, mira lo que me dice aquí. Y dice, es que no hay otra manera. O sea, una manera mágica no te lo vas a aprender. Leer, repetir. Leyendo la Biblia. Otro paso, orando. ¿Saben que las oraciones sinceras son aquellas que se dan cuando estamos en aprieto? ¿Se han dado cuenta de eso? Miren, yo les voy a decir algo y no se lo digan al resto de la iglesia. Bueno, lo voy a cortar del video, eso. Cuando nosotros oramos en los cultos, generalmente no somos sinceros en la oración. Generalmente en los cultos no somos sinceros en la oración. En los cultos nosotros hablamos con clase, decimos frases que normalmente no utilizamos, pero ustedes saben cuándo son las oraciones sinceras, cuando estamos en problemas. Ejemplo, cuando el otro día tienen un examen y no han estudiado, ahí se vuelven religiosos, ¿o no? O cuando hay un familiar enfermo. ¿Qué pasó, Martín, pues? Bueno, orando de manera sincera. Y otra cosa que pueden hacer para renovar su mente es preguntando a los líderes. Eso es importante, miren, Dios puso líderes sobre ustedes y sobre nosotros
para consultar acerca de situaciones específicas que quizás no están claramente explícitas en la Escritura. ¿Qué piensa usted de esto, pastor Ángel? ¿Qué piensa de esto? Bueno, ahí está Cami, está Marco, está Rodri también. Y vamos a rapidito Santiago 1.13, ya casi finalizamos. Santiago 1.13, para que entendamos por qué es importante renovar la mente, porque es importante el trabajo del Espíritu Santo renovando nuestra mente, pero como también dice la Escritura, nosotros debemos alimentar al Espíritu Santo, debemos robustecerlo dentro de nosotros. Santiago 1.13. Ahí está. Muy bien. Santiago 1.13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Saben cuál es el peor enemigo de nosotros? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cuando nuestras pasiones nos atraen y nos quieren hacer volver, ese es nuestro principal enemigo. Somos nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa o la parte que aún está en nosotros. Entonces dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Algunos comentaristas han descrito esto como la fisiología del pecado, es decir, cómo funciona el pecado dentro de nosotros. Yo les hago una pregunta. Supongamos que, no sé, yo me quiero robar este gorro. ¿Cuándo peco? A ver, contésteme esta pregunta. ¿Cuando lo agarro y lo guardo? Cuando lo pienso. Entonces, miren. Yo diría cuando haces un plan para hacerlo. Eso. Porque pensarlo, todos lo pensamos. Claro. Y hay que decir, no. Ahí comienza la lucha. Pero en el fondo es a eso lo que lo quería llevar. El pecado no es cuando los músculos hacen el movimiento para ejecutar. El pecado está cuando yo empiezo a planear cómo hacerlo. Porque los pensamientos van a venir. Creo que fue Lutero que dijo, no podemos evitar que los cuervos vuelen por encima de nosotros, pero sí que hagan nido en nuestras cabezas. Entonces, los pensamientos van a venir. Y ahí tiene que comenzar la oración. Señor, ayúdame con este pensamiento. Yo no debo estar pensando esto. Y créanme que ahí el Señor va a actuar. Porque ustedes están siendo sinceros con Él mismo. Ahí nadie más sabe lo que está pasando que ustedes y el Señor. Y si ustedes ahí toman correctivos, además que, como decimos en Venezuela, le caen adelante a la situación, también es la oración más sincera que pueden hacer en este caso. En conclusión de todo esto, si nuestra mente y nuestro corazón adoran a Dios, nuestro cuerpo también lo va a hacer. Pablo dice en Romanos 6:19, lo voy a leer rápidamente porque se me acabó el tiempo, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es algo que va en creer en Cristo, ser salvados por Cristo, renovar nuestra mente y a partir de ahí nuestras acciones serán agradables a Dios. ¿Cuál era el principal problema de los judíos? Que lo hacían al revés. Empezaban a actuar para ser vistos por los demás, pero se saltaban los otros pasos. Y nadie va a ir al cielo por hacer cosas buenas. Otro pasaje que les quiero dejar rápidamente está en 1 Corintios 9:24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está haciendo una imagen con los Juegos Olímpicos que desde ese tiempo existían. Corred, y es la recomendación o el mandamiento que nos deja aquí la Escritura, de tal manera que lo obtengáis, el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo está haciendo una comparación entre nuestra carrera cristiana y las carreras atléticas. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El último punto que les quiero dejar es la disciplina, o lo que los estudiosos llaman disciplinas espirituales. Orar, leer, hacer sus devocionales, servir en la iglesia, son disciplinas espirituales. Como en todo deporte, no sé, Usain Bolt no todos los días se levantará con ganas de trotar o de correr, pero debe hacerlo. De eso depende. O no sé, Michael Phelps en su momento, o cualquiera de los atletas grandes de la historia, en su momento no tendrían ganas de ejercitarse, pero deben hacerlo. Eso es la disciplina. Así que 3 pasos, muchachos, como conclusión. La primera, creer en Jesús como Señor y Salvador. Yo les dije, eso es una obra del Espíritu Santo, eso es algo que Dios hace para nosotros. Número 2, piensa con la mente de Cristo. El Espíritu Santo va a renovar nuestro entendimiento y nosotros debemos alimentar ese proceso con la lectura, la oración. Y como dijo Pablo, golpea tu cuerpo. Mantengamos las disciplinas espirituales en nuestra vida y vamos a ser cristianos exitosos. Que por cierto, saben que nosotros vemos el éxito de otra perspectiva que la ve el mundo. Ayer hablamos de eso con unos amigos. No se mide en cuánto tenemos en la cuenta de banco, ni cómo nos va en el trabajo. Se mide de acuerdo a los estándares del Señor. En un futuro algunos serán buenos padres, buenas madres, buenos pastores, buenos maestros de escuela dominical, buenos músicos para el Señor, y ese es el éxito que tenemos. Servir a Cristo en nuestra vida. Vamos a orar.